10 años inocente en prisión. El día que el ADN me liberó. Mi nombre es Miguel Ángel Torres. Tengo 38 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco. O mejor dicho, estoy tratando de reconstruir mi vida en Guadalajara después de perder 10 años en prisión. 10 años encerrado por un crimen que no cometí. 10 años separado de mi esposa, de mi hijo, de mi vida. 10 años gritando soy inocente mientras nadie me escuchaba. Hasta que finalmente en 2022, una prueba de ADN demostró lo que siempre supe. Yo no cometí ese crimen. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Mi esposa se había divorciado y casado con otro hombre. Mi hijo de 11 años me llamaba papá a su padrastro. Mi trabajo se había ido. Mi reputación destruida. Mi vida reducida a cenizas. Esta es la historia de cómo el sistema de justicia mexicano destruyó a un hombre inocente. Y de cómo, incluso después de ser liberado, la pesadilla continúa. Porque la inocencia no devuelve los años perdidos. Y la libertad no borra el daño ya hecho. Antes de convertirme en el prisionero número 34859, yo era solo Miguel. Nací en Guadalajara en 1986. Crecí en la colonia Analco, una zona trabajadora cerca del centro. Mi familia no tenía mucho dinero, pero teníamos amor y valores. Mi padre era mecánico. Mi madre vendía tamales en el mercado. Me enseñaron a trabajar duro y a ser honesto. En 2008, a mis 22 años, conocí a Laura. Ella tenía 20. Estudiaba enfermería en la Universidad de Guadalajara. Yo trabajaba como electricista en una empresa de construcción. Nos conocimos en una fiesta de un amigo mutuo. Fue amor a primera vista. Laura era hermosa, inteligente, bondadosa, todo lo que siempre había soñado. Nos casamos en 2010. Una boda pequeña pero llena de alegría en la parroquia de San José de Analco. Nuestras familias felices. Nosotros enamorados y con planes para el futuro. En 2011 nació nuestro hijo Santiago. El día que nació fue el más feliz de mi vida. Sostuve a ese pequeño ser en mis brazos y prometí ser el mejor padre posible. Protegerlo, amarlo, darle todo lo que yo no tuve. Trabajaba duro, muy duro. A veces hacía turnos dobles para ahorrar dinero. Laura trabajaba medio tiempo como enfermera, mientras criaba a Santiago. No éramos ricos. Vivíamos en un departamento rentado de 2 habitaciones en la colonia Libertad. Pero éramos felices. Teníamos planes. Queríamos comprar una casa, dar a Santiago una buena educación, construir una vida estable. En 2012, todo era perfecto. Santiago tenía 1 año. Comenzaba a caminar, a decir sus primeras palabras. Papá fue su segunda palabra. Después de mamá, Laura había terminado su carrera de enfermería. Consiguió un trabajo de tiempo completo en el hospital civil. Yo había sido promovido a supervisor de electricistas en mi empresa. Mejor salario, más responsabilidades, más futuro. La vida era buena. Teníamos nuestros problemas normales, por supuesto. Dinero ajustado a fin de mes, discusiones ocasionales por tonterías, el estrés normal de ser padres jóvenes con trabajos demandantes. Pero nos amábamos. Éramos una familia, éramos felices, y entonces llegó el 23 de agosto de 2012, el día que mi vida terminó, el día que fui arrestado por un crimen que no cometí, el día que comenzó mi descenso al infierno. Estaba trabajando en un sitio de construcción en Zapopan, un edificio de departamentos de lujo. Yo supervisaba la instalación eléctrica. Eran las 3 de la tarde cuando llegó la policía. 2 patrullas, 4 oficiales, todos con expresiones serias. «Miguel Ángel Torres», preguntó uno. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?» «Está arrestado por asalto a mano armada y lesiones graves». «¿Por qué?» El mundo se detuvo. «¿El qué?» «Tiene que haber un error. Yo no he asaltado a nadie. Puede explicarlo en la estación. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Me esposaron ahí mismo, frente a mis compañeros de trabajo, frente a mi jefe, todos mirando con shock. «Esto es un error», grité mientras me llevaban. Yo no hice nada. En la patrulla rumbo a la estación de policía, exigí saber de qué me acusaban. Un asalto ocurrió hace 3 días, 20 de agosto, en una tienda de celulares en el centro. El dueño fue golpeado severamente. Está en el hospital. Lo identificó a usted como el atacante. Eso es imposible. El 20 de agosto yo estaba trabajando. Tengo testigos, registros de entrada. Eso lo veremos. En la estación me tomaron huellas dactilares, fotografías. Me interrogaron durante horas. Les dije una y otra vez. El 20 de agosto estuve trabajando todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay registros,
Hay testigos, hay cámaras de seguridad en el sitio de construcción. El asalto ocurrió a las 7:30 de la noche, explicó el detective. Después de su trabajo, estuve en casa con mi esposa y mi hijo. Llegué a casa a las 6:30, cenamos, bañé a mi hijo, vimos televisión juntos, no salí en toda la noche. Su esposa dirá eso porque es su esposa. Necesitamos pruebas independientes. ¿Y las pruebas en mi contra, qué tienen? El testimonio de la víctima. Lo identificó en una rueda de reconocimiento. ¿Una rueda de reconocimiento? ¿Cuándo? Esta mañana. Le mostramos 6 fotografías. Lo señaló usted inmediatamente. Dijo, es él, estoy seguro. Mi sangre se heló. Pero, eso es imposible. Yo no fui. ¿Cómo puede identificarme si no me conoce? Las víctimas generalmente recuerdan a sus atacantes bastante bien. Pero yo no lo ataqué. Pasé esa noche en una celda. No podía dormir. No podía creer lo que estaba pasando. Y al día siguiente me trasladaron al reclusorio preventivo metropolitano. Ahí esperaría mi audiencia inicial. Laura vino a verme, desesperada y llorando. Miguel, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen que hiciste eso? No hice nada, mi amor. Es un error terrible. Alguien me está confundiendo con otra persona. Pero vamos a aclararlo. Voy a salir pronto. Te lo prometo. Pero no salí pronto. En la audiencia inicial, el juez escuchó la acusación. Asalto a mano armada, lesiones graves que pusieron en peligro la vida de la víctima. Mi abogado de oficio, un hombre joven y obviamente sobrecargado de casos, apenas presentó una defensa. Mi cliente tiene coartada. Estaba en casa con su familia. El fiscal. La esposa no es un testigo creíble, y la víctima lo identificó positivamente. El juez. Hay suficiente evidencia para proceder con el caso. El acusado permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó mi abogado. La agenda está llena. Probablemente en 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. En prisión. Por un crimen que no cometí. Laura lloraba en la sala del tribunal. Santiago, de solo 1 año, estaba con la madre de Laura. No entendía por qué papá no venía a casa. Esa noche, en mi celda compartida con otros 5 hombres, lloré por primera vez desde que era niño. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Y lo peor, esto era solo el comienzo. Pasé 7 meses en prisión preventiva esperando mi juicio. 7 meses que se sintieron como 7 años en el reclusorio preventivo metropolitano, un infierno de sobrepoblación, violencia y desesperación absoluta. El reclusorio estaba diseñado para albergar 1.500 personas. Había más de 3.000 cuando yo llegué. Compartía una celda diseñada para 6 personas con 18 hombres. Algunos teníamos colchonetas delgadas en el suelo, otros dormían sobre cartón. Dormíamos por turnos porque no había espacio para que todos se acostaran al mismo tiempo. La comida era escasa y de mala calidad. Frijoles aguados, tortillas duras, ocasionalmente algo que se suponía que era carne pero que era imposible identificar. Comíamos a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, 2 comidas al día, siempre con hambre. Las enfermedades se propagaban constantemente. Gripe, diarrea, sarna, tuberculosis. No había suficiente atención médica. Los que se enfermaban gravemente a veces morían antes de recibir ayuda. La violencia era cotidiana. Peleas por espacio, por comida, por respeto, por nada. Vi hombres golpeados hasta quedar inconscientes por mirar a alguien de manera equivocada. Vi hombres apuñalados por deudas de 50 pesos. Los primeros 2 meses fueron los peores. Como nuevo era objetivo. Fui golpeado 3 veces por diferentes grupos probando mi debilidad. Me robaron mis zapatos la primera semana. Tuve que usar sandalias de plástico rotas que encontré. Aprendí rápidamente las reglas no escritas. Nunca mires directamente a nadie por más de 1 segundo. Nunca hables de tu caso. Nunca confíes en nadie completamente. Nunca muestres debilidad. Nunca llores donde otros puedan verte. Pero lo peor no era lo físico, era lo psicológico. Cada día me despertaba con el mismo pensamiento. Hoy van a descubrir el error. Hoy el juez va a revisar mi caso. Hoy van a darse cuenta de que soy inocente. Hoy me van a liberar. Pero cada día terminaba exactamente igual, encerrado en esa celda abarrotada. Olvidado por el sistema. Y Laura venía a visitarme 1 vez por semana cada domingo. Era lo único que me mantenía cuerdo. Las visitas eran en una sala grande con docenas de familias. Nos separaba un cristal grueso. Hablábamos por teléfono. No podía tocarla. No podía abrazarla. Solo mirarla a través del vidrio. Siempre traía a Santiago, mi pequeño hijo que cuando entré tenía 1 año y ahora tenía casi 2.
Al principio Santiago sonreía cuando me veía, ponía sus manitas en el cristal y yo ponía las mías del otro lado, fingiendo tocarlo. «Papá», decía con su vocecita pequeña, «papá casa». «Pronto, mi amor. Papá va a casa pronto». Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Santiago comenzó a no reconocerme. Me miraba con confusión. ¿Quién era este hombre detrás del vidrio? A los 3 meses comenzó a llorar cuando lo traían. No quería estar ahí. No quería ver al hombre extraño. «Shh, mi amor, es papá», le decía Laura. Pero para Santiago, papá era una palabra sin significado. Solo un extraño que lo asustaba. Eso me rompía el corazón más que cualquier golpe que recibí de otros prisioneros. Ver a mi hijo tenerme miedo. Ver cómo me olvidaba poco a poco. Laura también estaba cambiando. Podía verlo en sus ojos. El cansancio. La desesperación. El peso de cargar sola con todo. «¿Cómo está el dinero?», le preguntaba. «Ajustado. Muy ajustado. Mis padres me están ayudando con la renta, pero no sé por cuánto tiempo más. Lo siento tanto, mi amor. Esto va a terminar pronto. Voy a salir y...». Miguel me interrumpió una vez, con lágrimas en los ojos. «¿Y si no sales? ¿Y si te condenan? ¿Qué voy a hacer?». «No me van a condenar. Soy inocente. El jurado va a ver la verdad». Pero en sus ojos vi la duda. Ya no estaba segura de que fuera inocente. O tal vez sí creía, pero ya no importaba. Porque inocente o culpable, el resultado era el mismo. Ella estaba sola, luchando, sufriendo. Mi abogado de oficio era un hombre joven llamado licenciado Ramírez, tal vez 30 años, sobrecargado con cientos de casos. Apenas tenía tiempo para el mío. Venía a verme ocasionalmente, tal vez una vez cada 2 semanas, siempre apurado, siempre con malas noticias. «El caso de la víctima es fuerte», me dijo durante una de nuestras breves reuniones en una sala pequeña y sucia del reclusorio. «Su testimonio es muy consistente. Lo identificó a usted claramente en la rueda de reconocimiento. Tiene cicatrices permanentes del ataque. El jurado va a simpatizar con él. Pero yo tengo coartada. Estaba en casa con mi esposa. Solo su esposa testifica eso. Y ella es su esposa. El jurado va a pensar que miente para protegerlo. ¿Y las cámaras de seguridad del trabajo? Los registros de entrada y salida, los tengo. Muestran que usted salió del sitio de construcción a las 6:05 de la tarde. El asalto ocurrió a las 7:30. Eso es 1 hora y 25 minutos. Suficiente tiempo para que usted viajara del sitio de construcción en Zapopan al centro de Guadalajara, cometiera el crimen y huyera. Pero yo fui directo a casa. Hay registros de llamadas telefónicas. Le llamé a Laura desde mi celular del trabajo a las 6 antes de salir. Le dije que iba en camino. Eso solo prueba que le llamó a las 6. No prueba dónde estaba a las 7:30. ¿Puede hablar con mis compañeros de trabajo? Ellos me vieron salir. Saben que siempre iba directo a casa. Ya hablé con 3. Todos dicen que usted normalmente iba directo a casa. Pero no pueden jurar que esa noche específica lo haya hecho. Fue hace meses. No recuerdan ese día específicamente. Me sentí desesperado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra defensa? Vamos a argumentar que la identificación es errónea, que el señor Mendoza está confundido, que en el trauma del ataque su memoria está distorsionada. Vamos a presentar su coartada con su esposa. Vamos a mostrar que usted es un hombre trabajador sin antecedentes penales. Y vamos a esperar que el jurado tenga duda razonable. ¿Eso es todo? Eso es todo. Es lo mejor que puedo hacer con la evidencia que tenemos. Era aterrador. Mi vida dependía de un abogado sobrecargado que apenas tenía tiempo para mi caso, de un jurado que me miraba como criminal antes de siquiera escuchar mi historia. Los meses pasaron lentamente. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Cada día preguntaba, ¿cuándo es el juicio? Pronto. El tribunal está muy atrasado. Pero pronto. Finalmente, en marzo de 2013, 7 meses después de mi arresto, comenzó mi juicio. El día que comenzó, me despertaron a las 5 de la mañana. Me dieron ropa civil para usar en el tribunal, pantalones y camisa que Laura había traído meses antes. Me quedaban sueltos. Había perdido peso en el reclusorio. Me esposaron y me metieron en un camión con otros 20 prisioneros que también tenían audiencias ese día. El viaje al tribunal tomó 1 hora, encerrados en la parte trasera del camión. Sin ventanas, sin aire, solo el calor y el olor de 20 hombres sudando de nerviosismo. Cuando llegamos al Tribunal de Justicia, nos llevaron a celdas de espera, pequeñas, oscuras. Ahí esperé otras 3 horas antes de que llamaran mi caso. Finalmente me llevaron a la sala del tribunal.
Era la primera vez que veía una sala de juicios en mi vida. Era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes de madera oscura, la bandera mexicana colgada detrás del estrado del juez, bancas de madera para el público. Laura estaba ahí, en la primera fila. Sus padres también, mi madre, mi hermana, algunas personas que no conocía, probablemente familiares de Roberto Mendoza. Vi a un hombre de unos 45 años sentado del lado del fiscal. Tenía una cicatriz grande en la cara, el brazo en cabestrillo. Ese debía ser Roberto Mendoza, la víctima, el hombre que me había identificado como su atacante. Me sentaron en una mesa con el licenciado Ramírez. Del otro lado estaba el fiscal, un hombre de 50 años con expresión seria y confiada. El juez entró. Todos nos levantamos. Pueden sentarse. Comenzamos con el caso del Estado versus Miguel Ángel Torres, y así comenzó el juicio que decidiría mi destino. El fiscal presentó su caso primero, se levantó, ajustó su corbata, y se dirigió al jurado con confianza absoluta. Damas y caballeros del jurado, comenzó. En las próximas horas, les voy a presentar evidencia clara y convincente de que el acusado Miguel Ángel Torres es culpable de asalto a mano armada y lesiones graves. El 20 de agosto de 2012, aproximadamente a las 7:30 de la noche, el señor Roberto Mendoza estaba cerrando su tienda de celulares en el centro de Guadalajara. Una tienda que había operado honestamente durante 15 años. Una tienda que era su sustento y el de su familia. Ese hombre, señaló hacia mí dramáticamente, entró armado con un cuchillo, le exigió dinero y teléfonos celulares. Y cuando el señor Mendoza intentó defenderse, ese hombre lo atacó brutalmente. Le cortó el brazo profundamente, le cortó la cara, le golpeó la cabeza contra el mostrador con tanta fuerza que le causó una fractura de cráneo. El señor Mendoza perdió 2 litros de sangre. Estuvo en coma durante 2 días. Los médicos dijeron que casi muere. Y cuando despertó en el hospital, con cicatrices permanentes que llevará el resto de su vida, le mostramos fotografías, y sin dudarlo, sin vacilar, identificó a ese hombre como su atacante. El fiscal hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran en el jurado. Miré a los 12 jurados, 8 hombres, 4 mujeres. Algunos me miraban con expresiones ya condenatorias, otros con curiosidad, ninguno con simpatía. Llamamos a nuestro primer testigo, continuó el fiscal. El señor Roberto Mendoza. Roberto Mendoza caminó hacia el estrado, cojeaba ligeramente. Su brazo izquierdo se movía con rigidez. La cicatriz en su cara era visible incluso desde donde yo estaba sentado. Juró decir la verdad y se sentó. El fiscal comenzó su interrogatorio. Señor Mendoza, ¿puede decirnos qué pasó la noche del 20 de agosto de 2012? Mendoza respiró profundo. Su voz temblaba ligeramente. Era un martes. Martes normalmente son días lentos en la tienda. Estaba cerrando cerca de las 7:30. Ya había bajado medio las cortinas metálicas. Estaba contando el dinero del día en la caja registradora. De repente escuché la puerta. Un hombre entró. Llevaba una gorra oscura jalada hacia abajo, una chamarra con capucha, aunque hacía calor. Pensé que era extraño, pero a veces los clientes vienen justo antes de cerrar. Le dije, disculpe, estamos cerrando, puede volver mañana, pero él no dijo nada, solo siguió caminando hacia el mostrador, y entonces sacó un cuchillo. Mendoza se detuvo, claramente reviviendo el trauma. Algunos miembros del jurado se inclinaron hacia adelante, absorbidos. Era un cuchillo grande, de cocina. Lo apuntó hacia mí y dijo, dame todo el dinero. Y los celulares todos. Yo tengo seguro, pero los celulares representan mi inventario completo. 50, 60 mil pesos en teléfonos. Si me los robaban estaría arruinado hasta que el seguro pagara, y eso toma meses. Entonces, sin pensar, agarré el bate de béisbol que tengo debajo del mostrador. Es para protección. Traté de golpearlo. ¿Qué pasó entonces?, preguntó el fiscal. Fue muy rápido. Él fue más rápido de lo que esperaba. Me cortó el brazo con el cuchillo. Aquí, Mendoza mostró una cicatriz larga en su antebrazo izquierdo. Dolió horrible, pero seguí luchando. Traté de golpearlo con el bate, pero me cortó de nuevo, en la cara. Aquí, tocó la cicatriz en su mejilla. La sangre empezó a brotar. Mucha sangre. No podía ver bien. Y entonces me agarró de la cabeza y la estrelló contra el mostrador de vidrio. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sentí un crujido, dolor intenso, y entonces todo se puso negro. Desperté 2 días después en el hospital. Me dijeron que casi muero por la pérdida de sangre,
que tuve suerte de que un cliente encontrara la tienda abierta y llamara a la ambulancia. El fiscal mostró fotografías de la escena del crimen. Sangre por todo el mostrador. Vidrio roto. Celulares esparcidos. Luego mostró fotografías médicas de las heridas de Mendoza. Eran horribles. Cortes profundos, sangre, suturas, la fractura de cráneo visible en una radiografía. Algunos miembros del jurado hicieron muecas de disgusto. Señor Mendoza, continuó el fiscal, después del ataque, cuando la policía le mostró fotografías de posibles sospechosos, ¿pudo identificar a su atacante? Sí, inmediatamente. ¿Lo ve en esta sala hoy? Sí, es él. Ese hombre señaló directamente hacia mí. Miguel Torres, lo recuerdo perfectamente. Su cara está grabada en mi mente para siempre. Está absolutamente seguro, completamente seguro. Es él, sin ninguna duda. Mi corazón se hundió. Su certeza era absoluta y completamente equivocada. El fiscal terminó su interrogatorio. Ahora era el turno del licenciado Ramírez. Mi abogado se levantó lentamente. Se acercó a Mendoza. Señor Mendoza, lamento mucho lo que le pasó. Fue terrible. Nadie merece eso. Mendoza asintió. Pero tengo que hacerle algunas preguntas. ¿Está bien? Está bien. Usted dijo que el atacante llevaba una gorra jalada hacia abajo y una chamarra con capucha, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. ¿Cuánto de su cara podía ver? Suficiente. Vi sus ojos, su nariz, su boca. ¿Durante cuánto tiempo? No sé. Tal vez 2 minutos, 3. Pasó rápido, pero lo recuerdo claramente. Había buena iluminación en la tienda. Sí. Las luces estaban encendidas. Pero usted estaba aterrorizado, ¿correcto? Un hombre con un cuchillo amenazándolo. Sí, estaba asustado, pero lo vi claramente. Señor Mendoza, ¿sabía usted que estudios científicos muestran que en situaciones de estrés extremo, la memoria humana puede ser muy poco confiable? El fiscal se levantó. Objeción. Argumento. Sostenida, dijo el juez. El licenciado Ramírez cambió de táctica. Cuando la policía le mostró las fotografías para identificación, ¿cuántas le mostraron? 6 fotografías. Y de esas 6, ¿cuántos hombres coincidían aproximadamente con la descripción que usted dio? Todos coincidían más o menos. Todos eran hombres mexicanos de altura similar, edad similar. ¿Es posible que haya identificado a la persona equivocada? No, es él. Estoy seguro. Pero su voz tenía una pequeña duda ahora. Muy pequeña. ¿O lo estaba imaginando? El licenciado Ramírez continuó presionando. Pero Mendoza se mantuvo firme. Estaba convencido de que yo era su atacante. Cuando Mendoza bajó del estrado, sentí que mi caso ya estaba perdido. Su testimonio había sido poderoso, emocional, convincente, aunque fuera completamente equivocado. Luego fue el turno de mi defensa. El licenciado Ramírez se levantó con menos confianza que el fiscal. Damas y caballeros del jurado, comenzó. Mi cliente Miguel Ángel Torres es un hombre inocente, es un trabajador honesto, un esposo dedicado, un padre amoroso. Nunca ha tenido problemas con la ley, ni siquiera una multa de tránsito. La noche del 20 de agosto, Miguel no estaba en esa tienda. Estaba en casa con su esposa y su hijo bebé. Tiene una coartada sólida. Y lo que pasó aquí es una terrible, trágica identificación errónea. Llamó a Laura al estrado. Mi esposa caminó hacia adelante, visiblemente nerviosa. Llevaba un vestido simple pero bonito. Se había arreglado el cabello. Quería verse presentable para el jurado. Cuando juró decir la verdad, su mano temblaba. Se sentó y el licenciado Ramírez comenzó. Señora Torres, ¿está usted casada con el acusado Miguel Ángel Torres? Sí. Llevamos casados 3 años, juntos 5. ¿Tienen hijos? Sí. Un hijo. Santiago. Tiene 1 año y medio. ¿Dónde estaba su esposo la noche del 20 de agosto de 2012? Laura respiró profundo. En casa conmigo. Llegó del trabajo a las 6:35 de la tarde. Lo sé porque siempre llega a esa hora. Cenamos juntos, pollo con arroz que yo había preparado. Bañamos a Santiago juntos, lo acostamos a las 8. Luego vimos televisión, una novela que siempre veíamos. No salió de la casa en toda la noche. ¿Está completamente segura de eso? Completamente. Miguel es muy rutinario. Siempre llega a la misma hora. Siempre cenamos juntos, siempre bañamos a Santiago juntos. Esa noche no fue diferente. Es posible que esté confundiendo las fechas. No. Recuerdo esa noche perfectamente. Era martes. Al día siguiente era el cumpleaños de la madre de Miguel. Habíamos hablado de qué íbamos a hacer para celebrar. ¿Es posible que Miguel haya salido brevemente sin que usted se diera cuenta? No.
Nuestro departamento es pequeño. 2 habitaciones. Si Miguel sale, escucho la puerta. Y él no salió. Está testificando bajo juramento que su esposo estuvo en casa toda esa noche. Sí, completamente. Es imposible que haya estado en esa tienda. Estaba conmigo. El licenciado Ramírez terminó. Ahora era el turno del fiscal para el contrainterrogatorio. El fiscal se levantó con una sonrisa casi depredadora. Señora Torres, usted ama a su esposo, ¿verdad? Por supuesto que lo amo. Haría cualquier cosa para protegerlo. Laura vaciló. Estoy diciendo la verdad. Eso no responde mi pregunta. ¿Haría cualquier cosa para protegerlo? No voy a mentir bajo juramento. Eso es ilegal. Y va contra mis valores. Pero usted tiene un fuerte incentivo para decir que él estaba en casa, ¿verdad? Porque si él va a prisión, usted se queda sola con un bebé, sin ingresos de él, luchando sola. Objeción, dijo el licenciado Ramírez. Está acosando al testigo. Sostenida. Fiscal, reformule. Señora Torres, ¿es posible que en algún momento esa noche usted haya estado distraída con el bebé y Miguel haya salido sin que se diera cuenta? No, no es posible. Estaba usted mirándolo cada segundo, cada minuto. No necesito mirarlo cada segundo. Nuestro departamento es pequeño. Si la puerta se abre, se escucha. Si alguien sale, se nota. Es posible que se haya dormido y no escuchara la puerta. No me dormí hasta después de las 11. ¿Tiene alguna prueba física de que su esposo estaba en casa? ¿Videos? ¿Fotos? ¿Testigos? No. Éramos solo nosotros dos y el bebé. Entonces solo tenemos su palabra. La palabra de una esposa que tiene todo que perder si su esposo es condenado. Objeción, dijo el licenciado Ramírez de nuevo. Sostenida. El jurado ignorará ese último comentario. Pero el daño estaba hecho. Vi en las caras del jurado que no le creían a Laura. Pensaban que estaba mintiendo para salvarme. Laura bajó del estrado con lágrimas en los ojos. Luego el licenciado Ramírez me llamó a mí. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas. Juré decir la verdad. Me senté y miré al jurado. 12 pares de ojos me evaluaban, juzgándome, ya condenándome. El licenciado Ramírez comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, mi edad, mi... Señor Torres, ¿estuvo usted en la tienda del señor Mendoza la noche del 20 de agosto? No, nunca. Ni siquiera sé dónde está esa tienda. ¿Conocía usted al señor Mendoza antes de ser arrestado? No. Nunca lo había visto antes en mi vida. ¿Dónde estaba usted la noche del 20 de agosto entre las 7 y las 8 de la noche? En mi casa, con mi esposa y mi hijo, como ella dijo. Llegué del trabajo, cenamos, bañamos a Santiago, vimos televisión, no salí. ¿Por qué cree que el señor Mendoza lo identificó como su atacante? Honestamente, no lo sé. Creo que está confundido. Tal vez el atacante se parecía a mí, pero yo no fui. El fiscal me atacó en el contrainterrogatorio. Señor Torres, es cierto que en agosto de 2012 tenía deudas financieras, deudas normales, como todo el mundo, renta, tarjeta de crédito. ¿Cuánto debía en su tarjeta de crédito? No recuerdo exactamente. Tal vez 8, 9 mil pesos. Estaba atrasado en los pagos, un mes, pero iba a ponerse al corriente. ¿Y necesitaba dinero? Siempre se puede usar más dinero, pero eso no me hace un criminal. El señor Mendoza tenía aproximadamente 20 mil pesos en la caja registradora esa noche, y teléfonos celulares por valor de 50 mil pesos. Eso habría resuelto sus problemas financieros, ¿verdad? Yo no sabía nada de eso. Ni siquiera conocía esa tienda. ¿Tiene usted antecedentes penales? No. Nunca he sido arrestado antes. Entonces esta sería su primera vez cometiendo un crimen. Los criminales siempre tienen una primera vez, ¿verdad? Objeción. Argumento. Sostenida. Que continuó presionándome, cuestionando cada parte de mi historia, insinuando que mentía, que Laura mentía, que éramos una pareja desesperada dispuesta a mentir para evitar consecuencias. Después de 1 hora me dejó ir del estrado. Estaba exhausto, sudando, sintiendo que no había logrado convencer a nadie. El licenciado Ramírez presentó documentos, registros de entrada y salida de mi trabajo mostrando que salí a las 6:05, registros telefónicos mostrando que llamé a Laura a las 6. Testimonios de compañeros de trabajo diciendo que normalmente iba directo a casa, pero todo era circunstancial, débil. Después de 3 días de testimonio, ambos lados presentaron sus argumentos finales. El fiscal habló primero, con pasión y convicción. Damas y caballeros, este caso es claro. Roberto Mendoza fue brutalmente atacado. Casi murió. Y cuando tuvo la oportunidad de identificar a su atacante, señaló a ese hombre sin dudar.
Su memoria es clara, su certeza es absoluta. La defensa quiere que crean que es una identificación errónea, pero el señor Mendoza no tiene razón para mentir. No tiene nada que ganar. Solo quiere justicia. Sí, la esposa del acusado dice que estaba en casa, pero por supuesto que dice eso. ¿Qué esposa no protegería a su esposo? La verdad es simple. Miguel Torres atacó a Roberto Mendoza, lo cortó, lo golpeó, casi lo mata, y merece ser castigado por eso. El licenciado Ramírez respondió lo mejor que pudo. Damas y caballeros, Miguel Torres es inocente. No hay evidencia física que lo conecte con este crimen. Ninguna. Su ADN no está en la escena. Sus huellas no están ahí. No hay nada excepto la palabra de un hombre traumatizado que está equivocado. Las identificaciones erróneas pasan. Estudios muestran que son la causa número 1 de condenas injustas. El señor Mendoza no está mintiendo, pero está equivocado. Miguel tiene una coartada. Estaba en casa. Su esposa lo confirma. Van a condenar a un hombre inocente basándose solo en una identificación que podría estar equivocada. La carga de la prueba está en el Estado. Deben probar culpabilidad más allá de duda razonable. Y aquí hay duda. El jurado se retiró a deliberar a las 4 de la tarde. Esperé en la celda del tribunal, rezando, llorando, esperando. A las 10 de la noche el jurado regresó. 6 horas de deliberación. Me llevaron de vuelta a la sala del tribunal. Laura estaba llorando en la primera fila. El juez preguntó, ¿ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cuál es su veredicto? El portavoz del jurado, un hombre de unos 60 años, leyó de un papel. En el caso del Estado versus Miguel Ángel Torres, en el cargo de asalto a mano armada, encontramos al acusado. El mundo se detuvo. Culpable. Laura gritó. Mi madre gritó. Yo me quedé congelado, incapaz de procesar. En el cargo de lesiones graves, encontramos al acusado culpable. No podía respirar. No podía pensar. Esto no podía estar pasando. Pero estaba pasando. 2 semanas después, el juez me sentenció. Miguel Ángel Torres ha sido encontrado culpable de asalto a mano armada y lesiones graves que pusieron en peligro la vida de la víctima. Estos son crímenes serios que requieren castigo serio. Tomando en cuenta la severidad del ataque, el daño permanente causado a la víctima y la falta de remordimiento mostrada por el acusado, porque soy inocente, grité. Silencio. Golpeó el martillo. Otra palabra y será acusado de desacato. Lo sentencio a 12 años en el Centro de Readaptación Social. Que Dios tenga misericordia de su alma. Me llevaron esposado. Laura lloraba histéricamente. Mi madre se desmayó, y mi vida tal como la conocía, terminó ese día. Los primeros años en prisión fueron los más difíciles de mi vida. Después de la sentencia, me trasladaron del reclusorio preventivo al Centro de Readaptación Social número 2, conocido en todo México como Puente Grande. Una prisión de máxima seguridad ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a media hora al sur de Guadalajara. Puente Grande tiene una reputación terrible. Es donde estuvieron algunos de los criminales más peligrosos de México. El Chapo Guzmán estuvo ahí antes de su famosa fuga. Es un lugar de violencia, drogas, corrupción y desesperación. Cuando llegué en abril de 2013, había más de 2.000 prisioneros en una instalación diseñada para 1.200. Me asignaron al módulo 3, una sección con 200 hombres viviendo en condiciones infrahumanas. Mi celda era un cuarto de 3 metros por 3 metros que compartía con otros 5 hombres. 3 literas de metal. 6 hombres. Un baño pequeño sin puerta, sin privacidad, sin dignidad. Mis compañeros de celda eran una mezcla. Había un hombre de 40 años llamado Raúl, dentro por narcotráfico. Decía que era inocente, como todos. Había 2 hermanos jóvenes, Carlos y Jesús, dentro por robo de auto. Un hombre mayor llamado Don Tomás, 70 años, dentro por homicidio involuntario en un accidente de tráfico. Y un tipo callado llamado El Flaco que nunca habló de su crimen. La rutina diaria en Puente Grande era brutal y monótona. 5:30 de la mañana, despertarse con el sonido de silbatos y gritos de los guardias. Arriba, lista. 6 de la mañana, formación en el patio. Pasaban lista. Si faltabas, había consecuencias. Golpes, aislamiento. 6:30, desayuno. Una charola de plástico con lo que llamaban comida. Frijoles aguados. Un pedazo de pan duro. Café que era más agua que café. Algunos días había un huevo pequeño. Algunos días solo frijoles. 7 de la mañana, trabajo asignado. Me pusieron en la carpintería.
Hacíamos muebles baratos que la prisión vendía. Nos pagaban 5 pesos al día. 5 pesos por 8 horas de trabajo. 3 de la tarde, comida, arroz, frijoles, ocasionalmente pollo, más frecuentemente solo soya que pretendía ser carne. Las tortillas siempre estaban duras. 4 a 6 de la tarde, tiempo libre. Podías ir al patio, hacer ejercicio, jugar fútbol o quedarte en tu celda tratando de no volverte loco. 6 de la tarde, formación de nuevo, conteo. 7 de la noche, encierro. Las puertas de las celdas se cerraban. No se abrían hasta la mañana siguiente. 12 horas encerrado con 5 hombres en un espacio diminuto. Los primeros meses fueron aterradores. Yo no era un criminal. No sabía cómo sobrevivir en ese ambiente. Había pandillas que controlaban diferentes secciones del módulo. Los Zetas, los del Golfo, grupos locales, todos peleando por territorio, poder, control del tráfico de drogas dentro de la prisión. Sí, drogas. Circulaban libremente. Marihuana, cocaína, cristal. Los guardias hacían la vista gorda o participaban activamente en el tráfico. Todo tenía un precio en Puente Grande. Como nuevo era objetivo. Fui probado 3 veces en los primeros 2 meses. La primera vez fue en la carpintería. Un tipo grande llamado El Gordo se me acercó. Oye, nuevo, dame tu almuerzo de hoy. ¿O qué? No, es mi comida. Me golpeó en el estómago tan fuerte que caí. No me digas que no. Dame tu almuerzo. Todos los días. Por 1 mes. Es el precio por estar aquí. Aprendí la lección. Le di mi almuerzo durante 1 mes. Pasaba hambre. Perdía peso rápidamente. La segunda vez fue en las duchas. Comunales. Sin privacidad. 10 hombres duchándose al mismo tiempo. Un tipo me empujó. Te estás duchando en mi lugar. No sabía que había lugares asignados. Ahora lo sabes. Muévete. No me moví lo suficientemente rápido. Me golpeó. La cabeza contra la pared de concreto. Vi estrellas. Nadie ayudó. Todos miraban hacia otro lado. La tercera vez fue en mi celda. El flaco, el tipo callado. De repente me exigió dinero. Necesito que tu familia me deposite 1000 pesos la próxima visita. ¿Por qué te daría 1000 pesos? Porque si no, te va a pasar algo malo. Accidentes pasan en prisión. Caídas en las escaleras. Cuchillos que aparecen de la nada. Era una amenaza clara. Le dije a Laura en la siguiente visita. Ella, apenas sobreviviendo financieramente, de alguna manera encontró los 1000 pesos. Se los depositó a el flaco. Ese fue el precio de mi seguridad por unos meses. Por unos meses, aprendí las reglas rápidamente. Nunca mires a alguien directo a los ojos por más de 1 segundo. Es desafío. Nunca hables de tu caso. A nadie le importa. Y algunos buscan información para usar en tu contra. Nunca confíes completamente en nadie. Amigos hoy pueden ser enemigos mañana. Nunca muestres debilidad. Llorar, mostrar miedo, es invitar ataques. Mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo. Sígueles la corriente a los poderosos. Sobrevive un día a la vez. La violencia era constante. Peleas estallaban por nada. Por un insulto, por una mirada, por deudas de 50 pesos, por una silla en el comedor. Vi hombres golpeados hasta quedar inconscientes. Vi apuñalamientos. Vi un hombre morir en el patio, su sangre formando un charco mientras los guardias tardaban media hora en llegar. Se cayó, decían los guardias, como si eso explicara las 3 heridas de cuchillo en su espalda. La corrupción era total. Los guardias traían drogas, teléfonos celulares, alcohol, todo por un precio. Si tenías dinero, podías comprar cualquier cosa. Mejores celdas, mejor comida, protección. Pero yo no tenía dinero. Laura apenas sobrevivía afuera. No podía pedirle más. Las visitas eran lo único que me mantenía cuerdo. Durante el primer año, Laura venía cada domingo. Traía a Santiago. Las visitas eran en una sala grande con docenas de familias, mesas de plástico, sillas incómodas, guardias vigilando todo. Podía tocar a Laura durante las visitas, abrazarla, besar su mejilla, sostener a Santiago. Esos momentos eran los únicos en toda la semana donde me sentía humano de nuevo. Pero con el tiempo las visitas cambiaron. Santiago crecía. 2 años cuando entré. 3, 4. Cada vez me reconocía menos. Papá está aquí trabajando, le decía Laura. Va a volver pronto. Pero Santiago no entendía. Para él este lugar raro con guardias y reglas estrictas era donde vivía papá. No tenía sentido. En 2014, cuando Santiago tenía 3 años, trajo un dibujo que había hecho en la guardería. Para ti, papá.
Era una familia. Mamá, un niño pequeño, y una figura que supuse era yo, pero estaba detrás de barras dibujadas con crayón negro. Me partió el corazón. En 2014 también. Laura vino con noticias devastadoras. Fue un domingo de septiembre. Recuerdo el día exactamente. Hacía calor. El ventilador de la sala de visitas estaba roto. Laura se veía cansada, más delgada, con ojeras profundas. Miguel, necesitamos hablar. Esas palabras nunca traen buenas noticias. ¿Qué pasa? Yo no puedo seguir así. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir? Han pasado 2 años. Tienes 10 años más por delante. Santiago necesita estabilidad. Necesita un padre que pueda estar ahí. No una visita de 2 horas cada domingo. Laura, por favor. Yo necesito seguir adelante con mi vida. Tengo 28 años. No puedo esperar 10 años más. Las lágrimas corrían por su cara. Las mías también. Soy inocente, dije desesperadamente. Algún día voy a probarlo. Voy a salir. Han pasado 2 años y nada ha cambiado. He gastado todo nuestro dinero en abogados apelando y nada funciona. El sistema dice que eres culpable. Y yo tengo que aceptar eso y seguir adelante. Por favor, no me dejes. Eres lo único que me mantiene vivo aquí. Lo siento, Miguel. Lo siento tanto. Pero tengo que pensar en Santiago, en mí, en nuestro futuro. Yo soy tu futuro. Soy el padre de tu hijo. Eras mi futuro. Pero este es mi presente. Y no puedo vivir así por 10 años más. Santiago estaba jugando con bloques en el piso, ajeno a que su familia se estaba desmoronando. Voy a pedir el divorcio, dijo Laura finalmente. No. Por favor, no hagas eso. Ya está decidido. Mi abogado va a enviarte los papeles la próxima semana. Laura, te amo. Siempre te he amado. Por favor, no hagas esto. Yo también te amé, Miguel. Pero no puedo seguir amando a alguien que no está aquí. Que no puede estar aquí. Lo siento. Se levantó. Tomó a Santiago de la mano. Di adiós a papá. Adiós, papá, dijo Santiago, sin entender realmente qué estaba pasando. Los vi irse. Laura caminando hacia la salida. Santiago mirando hacia atrás una vez, confundido. Fue la última visita durante meses. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después. Un guardia me los entregó en mi celda. Firma aquí, 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 dijo sin emoción. Miré los documentos. Disolución de matrimonio. Términos legales fríos para el final de todo lo que había amado. Firmé cada página llorando, manchando el papel con lágrimas. Raúl, mi compañero de celda, me puso una mano en el hombro. Lo siento, hermano. Ella era todo para mí. Mi esposa, mi hijo, mi familia. Y ahora no tengo nada. Tienes tu vida. Todavía respiras. Eso es algo. ¿Para qué? ¿Para vivir aquí otros 10 años? ¿Para salir y no tener nada? Esa noche consideré seriamente el suicidio por primera vez. Puente Grande tenía una tasa alta de suicidios. Hombres que se colgaban de las barras de sus celdas, que se cortaban las venas con metal afilado robado de la carpintería, que se lanzaban desde los pisos superiores. Entendía por qué. Cuando pierdes todo, cuando no hay esperanza, cuando cada día es solo más sufrimiento, ¿para qué continuar? Pero no lo hice. Por mi madre. Ella todavía me visitaba cada 2 meses, anciana, sufriendo, pero creyendo en mi inocencia. Si me mataba, la mataría a ella también. Así que sobreviví. Un día a la vez. 2015 pasó en una nebulosa de desesperación. Trabajar en la carpintería, comer comida horrible, dormir mal, evitar peleas, existir, no vivir. En 2016, mi padre murió. Infarto. Tenía 68 años. Me enteré 3 días después. Mi madre vino a decírmelo llorando. Tu padre falleció el martes, mijo. Pedí permiso para ir al funeral. Negado. Los prisioneros de máxima seguridad no reciben permisos especiales. Lloré la muerte de mi padre solo en mi celda, sin poder despedirme, sin poder abrazarlo una última vez, sin poder agradecerle por todo lo que hizo por mí. Ese mismo año mi madre me trajo noticias que me destrozaron y me alegró al mismo tiempo. Laura se casó de nuevo. ¿Qué? Conoció a un hombre, un contador. Se llama Javier. Se casaron el mes pasado. Sentí como si me hubieran apuñalado en el estómago. Y Santiago lo llama papá. Esas palabras fueron peores que cualquier golpe físico que había recibido. Mi hijo, mi pequeño Santiago, llamaba papá a otro hombre. Pero parte de mí también se alegró. Santiago merecía un padre presente, alguien que pudiera llevarlo a la escuela, jugar con él, enseñarle a andar en bicicleta. Todas las cosas que yo no podía hacer desde prisión.
¿Es buen hombre?, pregunté. Eso dicen. Laura parece feliz, Santiago también. Entonces me alegro por ellos. Mentía. No me alegraba. Me destrozaba. Pero ¿qué más podía decir? 2017. 2018. Los años pasaban lentamente. Cada uno igual al anterior. Rutina, violencia, desesperación. Hice algunos amigos. Raúl se convirtió en mi confidente. Hablábamos por horas en la celda después del encierro nocturno. ¿Cuánto tiempo más tienes?, me preguntó una noche en 2018. Entré en 2013. 12 años de sentencia. Me quedan 7 años más. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas? Si es que salgo, no sé. Encontrar a mi hijo. Tratar de tener algún tipo de relación con él. Conseguir trabajo. Reconstruir algo de vida. ¿Todavía dices que eres inocente? Porque lo soy. Todos aquí dicen eso. Lo sé, pero yo realmente lo soy. Raúl me miró por largo tiempo. Te creo, hermano. No sé por qué, pero te creo. En 2018, había pasado 5 años en Puente Grande. 5 de 12. No estaba ni a la mitad. Me había vuelto un fantasma de quien era. Había entrado con 30 años. Ahora tenía 35. Había perdido peso, ganado cicatrices. El cabello comenzaba a encanecer. Mi espíritu estaba roto, mi esperanza casi extinguida. Pero entonces, en 2019, algo cambió, algo que me daría la primera chispa de esperanza en 6 años. Una nueva ley, una oportunidad, una posibilidad de probar finalmente lo que siempre había sabido, que era inocente. En 2019, el Congreso de México aprobó una nueva ley, la Ley de Acceso a Pruebas de ADN para Personas Condenadas. Esta ley permitía a prisioneros que mantenían su inocencia solicitar pruebas de ADN si existía evidencia biológica de su caso que nunca había sido analizada. Cuando me enteré de esta ley, sentí esperanza por primera vez en 7 años. Le escribí inmediatamente a una organización que había leído en un periódico viejo, Inocencia México, una ONG que trabajaba para exonerar a personas inocentemente encarceladas. Expliqué mi caso, que había sido condenado solo por el testimonio de un testigo, que nunca hubo evidencia física que me conectara al crimen, que siempre había mantenido mi inocencia. Para mi sorpresa respondieron. Una abogada llamada Patricia Ríos vino a visitarme en abril de 2019. Señor Torres, dijo, he revisado su caso. Es exactamente el tipo de caso que podría beneficiarse de una prueba de ADN retroactiva. Mi corazón latía rápido. ¿En serio? ¿Cree que puede ayudarme? No puedo prometer nada. Pero déjeme explicarle. Cuando Roberto Mendoza fue atacado, hubo una lucha. El atacante lo cortó, pero también Mendoza lo rasguñó tratando de defenderse. Hay evidencia biológica bajo las uñas de Mendoza que fue recolectada pero nunca analizada. ¿Por qué no? Porque en 2012 las pruebas de ADN no eran rutinarias en casos donde había una identificación visual fuerte. El testimonio de Mendoza fue considerado suficiente. La evidencia física fue archivada pero no probada. Entonces, ¿esa evidencia todavía existe? Eso esperamos. Si existe, y si podemos obtener una orden judicial para analizarla, podríamos compararla con su ADN. Y si no coincide, entonces tendríamos evidencia fuerte de que usted no cometió este crimen. Podríamos pedir una nueva audiencia, posiblemente una exoneración completa. Las lágrimas corrieron por mi cara. Llevo 7 años gritando que soy inocente. 7 años que nadie me escucha. ¿De verdad hay esperanza? Patricia puso su mano sobre la mía a través del cristal. Hay esperanza, señor Torres. No será fácil, no será rápido, pero vamos a luchar por usted. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Patricia y su equipo de Inocencia México presentaron una petición formal ante el tribunal solicitando acceso a la evidencia física del caso. El fiscal se opuso. Argumentó que el caso había sido juzgado correctamente y que no había razón para reconsiderarlo. El juez escuchó ambos argumentos en agosto de 2019. Patricia argumentó. La nueva ley existe precisamente para casos como este, cuando hay evidencia biológica que nunca fue probada y el condenado mantiene su inocencia, la justicia exige que esa evidencia sea examinada. El fiscal, el señor Torres, fue condenado por un jurado basándose en evidencia sólida. Reabrir el caso sería un desperdicio de recursos del tribunal. El juez deliberó durante 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Finalmente, en septiembre de 2019, el juez emitió su orden, concedida. La evidencia biológica será entregada para análisis de ADN. Cuando Patricia me dio la noticia, lloré de alivio.
¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. El análisis en sí, unas semanas. Pero obtener la evidencia del archivo, procesarla correctamente, seguir todos los protocolos, probablemente 3 a 6 meses. He esperado 7 años. Puedo esperar 6 meses más. Pero el sistema mexicano es lento, burocrático, complicado. Pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Llegó 2020. Luego la pandemia. Todo se detuvo. Los tribunales cerraron. Los laboratorios se enfocaron en COVID. Mi caso quedó en pausa. Pasó 2020 completo. Luego 2021. Cada día en prisión se sentía como una eternidad, sabiendo que mi libertad dependía de una prueba que estaba esperando en algún laboratorio. Finalmente, en marzo de 2022, Patricia vino a visitarme con expresión seria. Miguel, tengo noticias. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Los resultados del ADN llegaron. Y su cara se transformó en una sonrisa enorme. No coincide. El ADN bajo las uñas de Roberto Mendoza no es tuyo. Eres inocente, Miguel. Podemos probarlo. Caí de rodillas llorando. Después de casi 10 años, finalmente tenía pruebas de lo que siempre supe. Yo no cometí ese crimen. Era inocente. Y ahora finalmente el mundo lo sabría. Con los resultados del ADN en mano, Patricia presentó una moción para una nueva audiencia. El caso fue asignado a un nuevo juez en abril de 2022. La audiencia fue programada para el 10 de mayo de 2022. Casi 10 años después de mi arresto original. 10 años de mi vida perdidos. El día de la audiencia, me trajeron del reclusorio esposado. Era la primera vez que salía en meses. Ver el cielo abierto, aunque fuera brevemente, me hizo llorar. En la sala del tribunal, Patricia presentó la evidencia del ADN. Su señoría, este análisis demuestra concluyentemente que el señor Miguel Torres no pudo haber sido el atacante. El ADN encontrado bajo las uñas de la víctima, ADN que llegó ahí durante la lucha, no coincide con el del señor Torres. Esto significa que la persona que atacó a Roberto Mendoza era otra persona. El señor Torres ha pasado casi 10 años en prisión por un crimen que no cometió. El fiscal, un hombre diferente al original, respondió: Su señoría, reconocemos que esta evidencia es problemática. Sin embargo, hubo una identificación visual positiva en el momento. Las identificaciones visuales son notoriamente poco confiables, interrumpió Patricia. Estudios muestran que hasta el 30% de las condenas por identificación errónea resultan en encarcelamiento de inocentes. Eso es exactamente lo que pasó aquí. El juez revisó todos los documentos cuidadosamente. ¿El Estado tiene alguna otra evidencia que conecte al señor Torres con este crimen, además del testimonio del señor Mendoza? El fiscal tuvo que admitir: No, su señoría. El caso se basó principalmente en la identificación de la víctima. ¿Y el señor Mendoza está disponible para testificar hoy? No, su señoría. El señor Mendoza falleció en 2020 por causas no relacionadas. El juez cerró la carpeta. He revisado toda la evidencia. La prueba de ADN es clara. El señor Torres no pudo haber cometido este crimen. La identificación visual, aunque hecha de buena fe, fue errónea. Es evidente que ha ocurrido una terrible injusticia. El señor Miguel Ángel Torres es inocente. Mi corazón se detuvo. ¿Lo escuché bien? Por lo tanto, ordeno la inmediata exoneración y liberación del señor Torres. Todos los cargos son desestimados. El señor Torres es libre de irse. El martillo bajó. Yo estaba libre. Después de 9 años, 8 meses y 17 días, era libre. Lloré. Patricia lloró. Los pocos familiares en la sala, mi madre, mi hermana, lloraron. Me quitaron las esposas. Por primera vez en casi 10 años, no tenía cadenas. Patricia me abrazó. Felicidades, Miguel, justicia finalmente. Caminé fuera del tribunal como hombre libre. El sol estaba brillante. El aire olía diferente. Todo parecía nuevo y extraño. Mi madre me abrazó llorando. Siempre supe que eras inocente. Mijo, siempre. Pero incluso en ese momento de alegría, sabía la verdad. Sí, era libre. ¿Pero libre para qué? Mi esposa se había ido. Mi hijo no me conocía. Mi trabajo ya no existía. Casi 10 años de mi vida habían desaparecido. La libertad era solo el comienzo de otra lucha. La lucha por reconstruir una vida que había sido destruida por un sistema que me falló. Salir de prisión después de casi 10 años fue como nacer de nuevo en un mundo que ya no reconocía. La tecnología había cambiado. Los teléfonos eran completamente diferentes. Las apps, las redes sociales, todo era nuevo para mí. La ciudad de Guadalajara había crecido. Nuevos edificios, nuevas colonias,
Lugares que conocía habían cerrado, y yo era un hombre diferente. Entré a prisión a los 28 años. Salí a los 38, perdí toda mi década de los 30. Mi madre me llevó a su casa. Ahí viviría mientras intentaba reconstruir mi vida. Los primeros días fueron difíciles. No podía dormir en una cama normal. Estaba acostumbrado al piso duro. Los ruidos normales de la calle me asustaban. Tenía pesadillas constantes. Patricia y su equipo me ayudaron a solicitar compensación del Estado por encarcelamiento injusto. La ley permite compensación financiera, explicó. Pero el proceso es lento y complicado. ¿Cuánto? Depende. En teoría deberías recibir aproximadamente 150.000 pesos por año que pasaste injustamente encarcelado. Casi 10 años serían 1.500.000 pesos. 1.500.000 pesos sonaba como mucho dinero. Pero ¿cómo se compensa 10 años de vida? ¿Cómo se pone precio a un matrimonio perdido? A un hijo que no te conoce. Mientras esperaba la compensación, necesitaba trabajar. Pero nadie quería contratar a un exconvicto de 38 años que había estado fuera de la fuerza laboral durante 10 años. Lo siento, no tenemos puestos disponibles. Necesitamos a alguien con experiencia reciente. No encaja con el perfil que buscamos. Aplicaba a 10 trabajos por semana. Recibía 10 rechazos. Finalmente, un amigo de mi madre me consiguió trabajo en una ferretería. Cargando cajas, organizando inventario, trabajo básico, paga mínima, pero era algo. Y luego estaba la cuestión de Santiago. Mi hijo tenía ahora 11 años. No me había visto en 8 años. No me recordaba. Vivía con Laura y su nuevo esposo Javier. Eran una familia. En julio de 2022, finalmente reuní el valor para contactar a Laura. Le mandé un mensaje por WhatsApp. Algo que no existía cuando entré a prisión. Hola Laura, soy Miguel. Sé que han pasado muchos años, pero me gustaría ver a Santiago. Soy su padre. Me gustaría conocerlo. Ella respondió 2 días después. Miguel, me alegra que seas libre. Siempre supe que eras inocente. Pero Santiago no te recuerda. Javier ha sido su padre estos últimos 8 años. No sé si es buena idea confundirlo ahora. No quiero confundirlo. Solo quiero que sepa que existe, que siempre lo amé, que nunca lo abandoné voluntariamente. Hubo una larga pausa. Déjame hablar con Santiago, ver qué piensa. No puedo prometerte nada. Una semana después, Laura aceptó una reunión. En un parque. El día que vi a Santiago después de 8 años, casi no lo reconocí. La última vez que lo vi tenía 4 años. Ahora tenía 11. Era un niño grande, alto, con las facciones de Laura. Laura y Javier lo acompañaban. Santiago se escondía detrás de ellos, tímido. Santiago, dijo Laura suavemente. Este es Miguel, tu padre biológico. Santiago me miró con ojos curiosos pero distantes. Hola, dijo. Hola, Santiago, respondí, conteniendo las lágrimas. Es silencio incómodo. ¿Quieres sentarte? ¿Hablar un poco? Santiago miró a Laura. Ella asintió. Nos sentamos en una banca mientras Laura y Javier se mantenían a distancia pero atentos. Sé que no me recuerdas, comencé. La última vez que te vi tenías 4 años. Pero quiero que sepas algo muy importante. Yo te amo. Siempre te he amado. Nunca quise dejarte. Mamá dice que estuviste en prisión. Sí. Pero yo no hice nada malo. Hubo un error. Me acusaron de algo que no hice. Pero finalmente probé que era inocente. ¿Por qué te acusaron si no hiciste nada? A veces el sistema se equivoca. A veces personas inocentes son castigadas. Pasé casi 10 años tratando de probar mi inocencia. Y finalmente lo logré. Santiago me miró con expresión seria. Javier es mi papá, dijo simplemente. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Lo sé. Y me alegra que hayas tenido un buen papá estos años. Pero yo también soy tu papá biológico. Y aunque no estuve ahí, nunca dejé de amarte. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? No. Tu mamá tiene su vida. Y tú tienes tu familia. Pero me gustaría conocerte, si tú quieres, sin presión. Santiago lo pensó. Está bien. Podemos hablar a veces. Era algo, pequeño, pero algo. Los meses siguientes vi a Santiago una vez al mes. Siempre supervisado, siempre breve. Lentamente, muy lentamente, comenzó a abrirse. Me contaba sobre la escuela, sus amigos, sus videojuegos favoritos, cosas que perdí, y yo le contaba sobre mí, sobre cómo era cuando era pequeño, sobre cómo amaba a su mamá, sobre cómo el día que nació fue el más feliz de mi vida. No era una relación padre-hijo tradicional. Tal vez nunca lo sería. Tal vez nunca lo sería.
Pero era algo, una conexión, un comienzo. En noviembre de 2022, finalmente llegó mi compensación del Estado. 1.400.000 pesos. Después de impuestos y costos legales, no era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Usé parte del dinero para comprar un pequeño departamento. Mi propio espacio. No más vivir con mi madre. Usé otra parte para inscribirme en cursos de actualización. Electricidad había cambiado en 10 años. Necesitaba reaprender. Y ahorré el resto. Para Santiago. Para su futuro. Para cuando esté listo para ir a la universidad. Hoy es enero de 2024. Han pasado 19 meses desde que salí libre. Trabajo como electricista de nuevo. No gano mucho, pero es honesto. Veo a Santiago una vez al mes. Nuestra relación está creciendo. Lentamente. Voy a terapia 2 veces por semana. Lidiando con el trauma, el TPT, la ira. Y estoy peleando. Peleando para que mi historia sea escuchada. Para que otros no pasen por lo que pasé. Trabajo con Inocencia México como voluntario. Ayudando a otros prisioneros que claman inocencia. Compartiendo mi experiencia. ¿Mi vida es perfecta? No. ¿Recuperé todo lo que perdí? No. ¿Valió la pena la lucha? Sí. Porque soy libre. Porque probé mi inocencia. Porque mi hijo sabe la verdad. Y porque tal vez, solo tal vez, mi historia ayudará a cambiar un sistema roto. Un sistema que destruye vidas inocentes. Un sistema que necesita cambiar. Para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasó la mía.